Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Nosotros hemos estado aquí muy atentos a la COP26, que es la cumbre sobre el medio ambiente que se está celebrando en Escocia. Esta es la cumbre número 26. El ministro de Medio Ambiente de la República Dominicana, el doctor Orlando Jorge Mera, pues está con nosotros vía Zoom desde Glasgow, donde se está llevando a cabo esta conferencia en Escocia. Y vamos a conversar con él. Buenos días, ministro, ¿cómo está usted? Buenos días, un saludo a todos ustedes. Mucho gusto de compartir con ustedes hoy. Antes de que nos adentremos, ministro, en el papel de la República Dominicana en esta conferencia, quisiera que usted nos hiciera un resumen de las cosas más importantes que usted entiende que se han presentado hasta ahora en esta COP26 y cuáles son las expectativas, qué podría salir de esta gran cumbre. Sí, muchas gracias, Julio. Fíjate, la República Dominicana es una isla, estamos entre los pocos países del mundo que, aunque no producimos muchos gases de efecto invernadero, estamos en el caso particular República Dominicana, estamos entre los 10 primeros países más vulnerables a los efectos del cambio climático por nuestra condición de isla. Y en ese sentido, pues lógicamente nosotros hemos hecho una alianza con otros países isleños que están en las mismas condiciones nuestras, tanto en el Caribe como en el Pacífico y en otros lugares del mundo, para tener una posición en común. ¿Qué estamos buscando nosotros en esta posición en común? Primero, necesitamos entender que los acuerdos de París del año 2015 tienen que implementarse y aplicarse. El compromiso de bajar la temperatura a 1.5 grados Celsius debe ser para todos. En segundo lugar, necesitamos mecanismos de financiamiento fáciles, transparentes, más ágiles, y que el compromiso que asuman los países que más gases de efecto invernadero producen sea el de comprometerse a resolver los problemas que nosotros en nuestras islas no podemos resolver por sí solos. Y en tercer lugar, algo muy importante, nosotros estamos en el paso de los huracanes, pasos de tormentas, que en el curso de los últimos años se han incrementado y han afectado no solamente a países caribeños, sino también centroamericanos. En ese sentido tenemos un acuerdo con el Sistema de Integración de Centroamérica, SICA, para que dentro de del concepto de adaptación y mitigación del cambio climático se introduzca la cuestión de los daños que se producen por el efecto de las tormentas que pasan por el Caribe. Entonces, fundamentalmente, esos son 3 de nuestros objetivos claves en esta cumbre. Lógicamente, hemos aprovechado esta cumbre para suscribir una serie de compromisos en el caso de la foresta y la deforestación que existe en muchos países, incluyendo República Dominicana. Importante tener presente que al compartir la isla con Haití, nosotros en el caso dominicano tenemos un 42% de cobertura forestal en República Dominicana, mientras que en el caso haitiano apenas llega al 1%, con lo cual se produce un proceso de desertificación que tenemos que trabajar para evitar que esa desertificación siga pasando por el lado de la frontera. Y en ese sentido, pues, hemos tenido una serie de planes, tanto en plantaciones de mangles como en plantaciones en la frontera con el Ejército de la República Dominicana y en las cuencas hidrográficas que son de vital importancia. Y por otro lado, suscribimos también un acuerdo para la eliminación
al 2030 de menos del 2% de la temperatura de los gases de metanol, que también es uno de los gases más complicados en estos tiempos en que estamos luchando contra el cambio climático. Ministro, y por otra parte, ministro, sí, escúchame, Marilena. Sí. Usted ha hecho una excelente descripción de los objetivos dominicanos y de los acuerdos que hemos suscrito hasta ahora. Pero en principio le pedía la valoración que usted tiene en sentido general de lo que ha ocurrido en la cumbre. Yo me llamó la atención el discurso del presidente Xi Jinping, donde reiteraba que no se hacía nada con reunirse sin cumplir acuerdos, que él insistía en que más que acuerdos nuevos, nos pusiéramos metas concretas para cumplir los acuerdos que ya habíamos suscrito en otras cumbres y llamaba a las grandes potencias a cumplir con los acuerdos. En términos de las cosas que han ocurrido ahí, ¿cuál usted resalta que es la más importante, por ejemplo? Mira, yo creo que definitivamente tenemos que ver esto en un contexto global muy complejo, porque por un lado tenemos la pandemia del COVID-19, que todavía estamos luchando contra ella. En segundo lugar, estamos viviendo una etapa en donde algunas economías están paralizadas como consecuencia de desabastecimiento, las importaciones en muchos países están retrasadas por concepto de la situación que está viviendo el mundo. Estamos en una época de dinamización de las economías. Entonces, todo esto tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque increíblemente, se está produciendo mayor necesidad de carbono para temas eléctricos y energéticos en el mundo. Entonces, ese es un aspecto que de mi punto de vista pende sobre, digamos, la solución que tengamos al final de esta jornada. Yo pienso que la posición clave determinante de Estados Unidos, la posición de China, son dos polos a los cuales tendrá que buscarse un mecanismo para llegar a un entendimiento en la próxima semana. Marilena. Ministro, sí, con relación a la iniciativa para revertir la deforestación, uno se pregunta cómo aterrizar estos acuerdos a lo local. Hay mucha preocupación. Usted hablaba de la influencia de lo que está ocurriendo en Haití en territorio dominicano, pero hay muchas, además de esto, hay muchas denuncias de tala de árboles en nuestras montañas y de cultivos. Ahí se frizó. Y de cultivos. Usted lo sabe muy bien. Sierra de Bauruco, Los Haitises, Valle Nuevo, y aunque está intervenido, y ustedes tienen un plan de rescate en Valle Nuevo, pero ahí todavía hay cultivos agrícolas, no se sabe cuándo se van a ir, se les ha dado prórroga, se habla de otra prórroga. Entonces, ¿cómo aterrizar estos acuerdos a lo local? Muy bien. Sí, dos cosas. Primero, entender y comprender que los planes de recuperación del Parque Nacional Valle Nuevo, de la Sierra de Bauruco y los Haitises, son prioridades nuestras en esta gestión. Lamentablemente son temas que tienen muchos años. En algunos casos no se le dio el tratamiento adecuado, pero estamos trabajando en esos temas y esperamos que el aspecto de Valle Nuevo sea concluido ya antes de terminar este año. No hay más prórrogas. Ministro, ya no habrá más prórrogas para cultivos agrícolas. No, porque de hecho te informo que los productos de ciclo corto en Valle Nuevo ya no se está produciendo ciclo corto del lado de Ocoa. Se está recogiendo la cosecha, pero no se está produciendo más en materia de ciclo corto. Lo de ciclo largo estamos en un proceso que esperamos sea concluido antes de terminar este mes de noviembre. Igualmente vamos a trabajar en Sierra de Bauruco. Por otro lado, en los acuerdos que se han arribado aquí son acuerdos importantes en términos de que nosotros vamos a recibir ayudas adicionales a las que ya tenemos hasta el año 2030. Y con esas ayudas, con esa cooperación, nosotros vamos a trabajar para eficientizar aún más
la penetración y la capacidad de nuestro bosque en República Dominicana. Bien. Orlando, buenos días, Orlando. Consuelo. Saludos, doña Consuelo. Gracias, Orlando. Orlando, recientemente, y aplaudimos esto, el gobierno dominicano, don Luis Abinader y tú, por supuesto, declararon la Loma de Siete Picos Parque Nacional. Eso para nosotros ha sido un hecho extraordinario y, como te dije, que aplaudimos. Pero está la situación de los ríos, que está la cuestión del río Cuance, que nosotros tenemos la aprehensión de que se quiere construir una presa de cola encima del río Cuance. Ese río Cuance, que no está protegido por la ley de los Siete Picos, ni el río ni otro, es afluente del río Osama. Entonces, nosotros, la Academia de Ciencias, de la UAS, etcétera, ha dicho que hay que advertir que no puede ser esa presa de cola encima del río Cuance, que es afluente, porque eso es envenenar entonces el río Osama. ¿Ustedes han tomado en cuenta esto? Sí, doña Consuelo. Lo primero es que la declaratoria del área protegida del Parque de los Siete Picos es una declaratoria que no tiene precedentes en el país y que nosotros vamos a trabajar arduamente en crear la infraestructura necesaria para la protección de esta área, que incluye, lógicamente, el río Osama y, por supuesto, el río Isabela. Entonces, le digo lo siguiente: se está haciendo un estudio estratégico medioambiental sobre toda esa zona, tanto del área de Sánchez Ramírez como del área de Yamasá. Sí. Hasta que no tengamos los resultados de ese estudio, no podemos tomar ninguna decisión sobre ese particular. Pero sí le digo a usted lo siguiente: la protección del río Osama es clave y determinante, y por lo tanto le pido no colocar las carretas delante de los bueyes. Okay. Estamos claros de nuestra responsabilidad y haremos cumplir la ley en ese sentido. Gracias, Orlando. Voy. Mire, ministro, dos cosas. Primero, que vimos una foto suya con el príncipe, que era el marido de la princesa Diana. ¿A él, ese señor, le interesa el tema medioambiental o estaba ahí, por la importancia global de esa reunión? Primero, ¿cómo fue qué habló usted con ese perfil? Primero. Segundo, para que me lo responda en bloque. Sí. Segundo, mire, está muy bien toda esa agenda de Glasgow y la preocupación por el cambio climático. Pero en República Dominicana, aunque nosotros no somos uno de los 34 países más contaminantes, podemos hacer algo. Pero resulta que ahora la Land Cruiser, que se retrasó por la crisis de chips, va a llegar al país. La mayoría de los que van a comprar Land Cruiser, Lexus y Tahoe son funcionarios públicos. El presidente tiene un Tesla. Pero la mayoría de las instituciones públicas son las que compran estos cajones contaminantes, que andan contaminando por todos lados. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, los tapones interminables que tenemos en las grandes zonas urbanas del país. Y por último, en República Dominicana, el líder centroamericano de producción de plástico. Somos líderes centroamericanos en producción de plástico. Entonces, esos aspectos del tránsito, los vehículos de alto consumo que son adquiridos por el gobierno y la producción innecesaria para el medio ambiente de plástico, ¿qué importancia tienen esos tres aspectos en la agenda suya en Glasgow y aquí en RD? Claro, bueno, por lo primero es con respecto a la reunión con el príncipe Carlos ayer. Vamos a ver. Una reunión muy interesante. Fue en el marco de una invitación que nos hizo el Bank of America para un encuentro con el sector privado y el sector público que tenga que ver con las islas del Caribe. Okay. Y él estuvo presente en la reunión, y nosotros lo que
informamos ahí fue de nuestro propósito, por esa transición energética que tiene que hacer nuestro país para energías renovables. Y lógicamente hay dos sectores que son claves, tanto la industria del sector energético como el transporte, porque lo que tú señalas, eso es así. O sea, el Estado Dominicano tiene que comenzar a hacer una previsión para ir haciendo esa transición de vehículos de combustible de fósiles hacia vehículos eléctricos. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido. Entonces el Príncipe Carlos, lógicamente, tiene varias iniciativas en ese sentido, y algo muy importante, en el caso personal de él, le interesan mucho los manglares, y tiene una fundación de él, tiene mucho que ver con cooperación para fines de plantaciones de mangles. Entonces aprovechamos la oportunidad para hablar de lo que estamos haciendo con las plantaciones de mangles en República Dominicana para combatir el cambio climático, y él se mostró bastante interesado en esos temas. O sea que me pareció una persona que está muy consciente de estos temas, y fue muy interesante. Con respecto al plástico, que también estuvo bueno, termine lo del plástico para luego agregar lo otro. Entonces, algo muy importante, estamos implementando ya la ley de residuos que fue promulgada por el gobierno en noviembre del año pasado, pero nos tuvimos que tomar el tiempo para el reglamento y para poner el fideicomiso público-privado, que tiene ya asignado 1.200 millones de pesos para comenzar los trabajos. Entiendo que con educación me refiero a educación ambiental, que tenemos que trabajar entre todos ese tema, más lógicamente el inicio del fideicomiso. Vamos entonces el año próximo, Dios mediante, será el que va a marcar esa diferencia del antes y el después, y entiendo que vamos por buen ritmo. Espero que ya a inicio del año próximo comencemos a ver la diferencia. Bien. Lenchi. Le comentaba a la luz y le digo, 30 segundos, Lenchi, 30 segundos, que hablando de realeza, también estuvo compartiendo con el príncipe Alberto de Mónaco, y hablando de medio ambiente, fue una iniciativa para proteger los océanos, que es muy importante, ministro. Sí, porque, o sea, tenemos que entender, en República Dominicana, es bueno que se sepa, tenemos áreas protegidas terrestres y áreas protegidas marítimas. De hecho, el área protegida marítima es mayor que el área protegida terrestre, por lo tanto, hemos sido partícipes de una iniciativa del príncipe Alberto de Mónaco que procura el fortalecimiento de los océanos en esta materia del cambio climático. Ministro, buenos días, deseándole éxitos por allí, aquí Lenchi Vargas. Él tiene que pregonar con el ejemplo también el Principado de Mónaco, porque es usado, no, realmente. Sí, es un paraíso. Es un paraíso usado para evasión. Es un paraíso fiscal. Donde no vive nadie, y las casas están 24/7 consumiendo energía cerrada. Para evadir impuestos, pero emitiendo gases de efecto invernadero nada más para evadir impuestos. Cerrada. Sí. La usan una semana al año. Pero 24/7 prendida de energía. De todas maneras, bien. El mundo avanza hacia legislar para ponerle límite a esto. Bien, ministro, buenos días de nuevo. Hace poco tuvimos la experiencia de una cantidad de peces muertos en Barahona. 2 veces. Volvió. Sí, en esa ocasión la comunidad asociaba esa muerte a un barco que llegó con carbón de Colombia. De nuevo, este fin de semana ocurrió lo mismo. Cantidad inmensa de peces muertos, y de nuevo la comunidad la asocia a la presencia de un nuevo barco. ¿Qué opinión hay? ¿Qué información tiene el ministro y el ministerio? ¿Se va a seguir tolerando eso? ¿Algo se tiene en mente? Yo te invito, Lenchi, a que puedan acceder, y le puedo enviar el primer documento que hicimos público sobre lo que aconteció hace un mes más o menos en el puerto de Barahona. Sí, eso lo conocemos. En síntesis, ese lo tiene. Entonces, mañana va a ser publicado una continuación de este reporte, que lo haremos de público conocimiento. Por lo tanto, será circulado y será distribuido para que todos ustedes lo puedan
tener conocimiento. La falta de oxígeno. Pero en síntesis, pero hay opiniones distintas acerca de eso, ¿eh? Opiniones científicas. Escuchamos, Orlando. Pero ellos lo explicaron muy bien. Falta de oxígeno. Pero en síntesis, el ministro quiere hablar. Sí que en síntesis decía que Barahona, al igual que el sur de la República Dominicana y otros litorales, han sufrido mucho del sargazo que hemos tenido. Y el sargazo es terrible en cuanto a la eliminación del oxígeno para para los peces, para la vida marítima. Aparte de que ahí en Barahona hay una situación que tiene años que tenemos que corregir, y es que el puerto no se ha limpiado, no ha sido objeto de una labor importante de limpieza, y que nosotros estamos recomendando que se haga, pero espero que mañana ustedes puedan tener el informe y entonces así ser objeto de debate. Ministro, antes de una importante pregunta que le tiene Eury sobre medio ambiente, ¿su proyecto presidencial se pospondría para el 28 en el caso muy probable de que el presidente Luis Abinader opte por el derecho que tiene a reelegirse? Julio, yo te agradezco la pregunta, pero estoy ejerciendo estas funciones. comprometido con el presidente Luis Abinader. Y con el país. Está muy bien. Ministro, hubo una denuncia hace unos días de que supuestamente el medio ambiente le permitió a la que está aquí, la planta eléctrica que está en el río Sama, de Cibor, creo que es. Que se había hecho una investigación y que supuestamente denunciaron algunos medios de ambientalistas. Usted había renovado ese permiso sin terminar de hacer el estudio, sin consultar a las personas que habían cuestionado que siguiera funcionando ahí. No, sencillamente se autorizó conforme a como establece la ley. No ha habido mayores cambios. Bien. Señores, gracias al ministro Orlando Jorge Mera, que se encuentra pues participando en esta cumbre en Glasgow. ¿En qué alteró, ministro, ya finalmente la ausencia del presidente Abinader por razones que le explicó la atención a la crisis haitiana? ¿En qué, digamos, alteró la agenda de nuestra participación en esa conferencia? Bueno, en el sentido de que, aunque pudimos participar en la reunión de los jefes de Estado y de gobierno, lógicamente solo los presidentes podían hablar y expresar sus opiniones públicas, y por lo tanto, en el caso particular nuestro, asumimos la representación del gobierno de la República Dominicana, pero no pudimos tener exposición pública en este caso. Pero después hemos tenido una muy buena representación y nos sentimos muy orgullosos de presentar al presidente Abinader en estas jornadas. Bien, entonces de la candidatura hablamos para el 28. Julio, yo le quería preguntar que si se determinó, se seleccionó algún fondo para apoyar a estos países con respecto al tema de seguir la política y cumplir con las metas propuestas, si se acordó algún nivel de cooperación económico para... Sí, claro. Claro, hay unos globales. Se ha establecido un monto total de 100.000 millones, de 18 mil millones de dólares hacia el año 2030, dentro de los cuales una de esas partidas irá a la República Dominicana. Bueno, pues gracias al doctor Orlando Jorge Mera. Muchas gracias. Muy bien, Ministro Orlando de Medio Ambiente desde Glasgow. Gracias. La Conferencia Mundial del Medio Ambiente. Gracias.
Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.